El maestro Villota, maestro de maestros. Segundo Villota nació en el municipio de Nariño el 1 de agosto de 1943. En 1962, en la ciudad de Popayán, se conoció con la señora María Franca Elina Botina, con quien contrajo matrimonio el 14 de abril del mismo año. Padres de 9 hijos: Ruby, Esmeralda, Doris, Henry, Jenny, Mariluz, Winston, Andrés e Iván. El maestro Villota y su esposa tenían 47 años de matrimonio. En el 62 me conocí con él allá en Popayán. Él ese tiempo no era constructor, ese tiempo trabajaba en una panadería cuando yo me conocí con él. Cuando yo ya me casé, dejó ya el oficio de la panadería y trabajaba en construcción. Me gustó mucho la construcción y siguió trabajando. Vivimos en Popayán un año. Después de que me casé vivimos un año y no vinimos a Pasto, por motivo de que él no tenía ningún papel, no tenía ni cédula, ni libreta. Entonces le iban a dar un buen trabajo en Popayán y por falta de papeles no pudo pues emplearse en ese trabajo. Entonces se presentó al cuartel de allá de Popayán, pero no lo admitieron allá porque dijo que tenía que presentarse donde era nacido. Entonces, como él nació acá en Nariño, en ese pueblito, él es nacido allí. Entonces lo mandaron de Popayán, le dijeron que pues, se presente al batallón de Pasto, en Popayán. Y por eso fue la venida de nosotros de Popayán hasta que nos quedamos. Se presentó, pero como ya éramos casados, ya teníamos el primer niño, no se lo llevaron, sino que le dieron la libreta. Y desde ahí ya nos quedamos en Pasto viviendo y así yo trabajando en construcción, porque le gustaba mucho la construcción. Trabajó de ayudante de albañilería muy poquitos meses, de ayudante nomás. Se conoció con el doctor Edgar Erazo, que hizo ese banco, que es el banco agrario, que es ahí en la 18. Eso, la caja agraria, ese banco que estaba haciendo el doctor Edgar Erazo, entró a trabajar con él, de ayudante nomás, entraba de albañilería, que no sabía más. Y desde ahí ya empezó, porque ya él aprendió ahí, el doctor Edgar Erazo ya le fue enseñando y él aprendió rapidísimo. De ahí ya salió como albañil ya. Cuando acabaron ese edificio, esa caja agraria, salió de allí ya albañil. Desde allí ya el doctor, cuando terminaron eso, ya lo dejó que siga trabajando con él. Ese tiempo en Pasto, eso de la avenida de los estudiantes, el Palermo que llama ahora, antes era la avenida Roja Espinilla, no había todas esas casas como ahora. Entonces siguieron construyendo con el doctor Edgar Erazo, siguieron ya construyendo estas casas. Y como el doctor Edgar Erazo tenía una finca aquí, por eso muerto ya, lo mandaba para acá hacer cualquier trabajo de la casa de él. Y a la finca del doctor también, que es muerto, el doctor Unigarro Huertas, Vicente Unigarro Huertas. En esas dos casas se pasaba construyéndola y así, definitivamente, hasta que ya nos dedicamos aquí por ahí en el año 1960, en el 71. Yo me radiqué en el 71 y ya me quedé viviendo aquí, que de ahí es nacido mi gente, yo he nacido aquí. Los demás ya son nacidos aquí, mis hijos. Jenny y todos esos son nacidos aquí. Yo vivía por abajo, vivía en la finca de don Eduardo Espina, que es muerto también. Todo eso aquí andaba haciendo piscinas,
costó ver poco de obreros de aquí de Chachagüí, porque aquí no habían albañiles. Él traía de Pasto, traía bastantes albañiles de Pasto y yo les daba la alimentación. A los de aquí los ocupaban únicamente como para obreros nomás. Y sucesivamente íbamos, y así seguimos ya viviendo hasta que compramos aquí este lotecito. Ya construyó aquí primeramente una mesita y la cocina. Y a la medida que él iba saliendo más trabajo, siguió aumentando ya más piezas. Y vivíamos lo más de tranquilos porque él era muy alegre, eso en diciembre, eso hacíamos años viejos, bailábamos, tomábamos, nos reuníamos aquí con todos los vecinos, los obreros de estos, que tenía un poco de obreros, todos nos reuníamos y pasábamos lo más en fiestas. Eso fue la vida de nosotros. Él era trabajar y enseñarles. Él no era egoísta. Les enseñó casi a la mayoría de los que son hoy maestros. Son tantos maestros que él les dejó enseñar. Nietos tengo 4, ¿no? Bisnietos. 4 bisnietos. Sí, 4 bisnietos. Mis nietos son 13 nietos. ¿Del 90 y qué? 7, del 97 inició. De ahí sí. Le diagnosticaron el EPO. Pero pues seguía trabajando. Trabajaba, él ya le estaba en tratamiento de médico, ya era nadador, se mandaba. Y ella siguió. Trabajó hasta ahora con la obra de don Juan Carlos Estrada. Con 8 años. Hasta el año pasado trabajó. Como le digo, que le gustaba mucho el baile y mucho tomar, muy alegre. Eso sí, alegre. Gustaba mucho el baile. Cuando hacía esas fundiciones de piscinas y él tomaba, ya después que acababan de fundir, llevaba cerveza, aguardiente, les daba de comer y tomaba y venían a acabar de rematar aquí la casa. Aquí acababan de tomar y bailar. Él así decir, voy a dejar de trabajar y nos vamos a dedicar a un paseo, así. Él era solo dedicado al trabajo. Bueno, yo ya me llevé, ya me adapté ya a una vida así, porque como él no nos llevaba a ninguna parte, también yo hogareña aquí en mi casa, mis hijas, criando mis hijos. Eso fue todos estos 47 años de matrimonio. Yo soy yerno del maestro Villota. Soy casado con la hija mayor, con la cual tengo 5 hijos. Yo he dividido la vida de este gran hombre. Yo digo que él fue un gran hombre para Chachagüí, para Nariño. Segundo Villota es el maestro de maestros, y eso tiene un gran significado porque Segundo Villota tuvo diferentes facetas, como decía al principio, y con mucha autoridad puedo describir la primera faceta, porque lo he conocido, he vivido gran parte de mi vida desde que me casé con la hija cerca a la casa, y he conocido todos sus atributos, sus capacidades. Como humano también he conocido sus debilidades, sus defectos, pero más que defectos, más que debilidades, fue un hombre que tuvo muchas fortalezas, muchas cosas importantes. El maestro Villota como papá se destacó por ser un padre responsable, ejemplar. Siempre mantuvo al lado de su esposa, de sus hijos, hasta ahora de sus nietos. Y
de sus yernos, un padre, un hombre trabajador, como padre muy responsable de sus deberes familiares, el hombre que nunca le hizo faltar nada a su casa, un hombre casero que siempre estuvo al tanto, siempre estuvo pendiente de todo lo que acontecía alrededor de su familia, en el seno de su hogar. Muy amoroso con su esposa, muy amoroso con sus hijos, muy dedicado al hogar. Esa podría decir que es la faceta del maestro segundo como padre de familia, y que es la faceta más importante, pero yo diría que la faceta que yo quiero escribir para mí es la más importante. Yo soy arquitecto constructor de profesión. A mí me enorgullece porque yo diría que el 80% de mi profesión, de mis capacidades, de mis conocimientos, diría que el 80% de las aulas de la universidad yo la hice al lado de él, trabajando. Porque la universidad casi que homologó mis materias que tienen que ver con la construcción, porque yo ya llevaba una trayectoria, un conocimiento, y eso fue gracias a la enseñanza de él. Yo diría que él se constituyó en mi profesor, en mi docente, en el docente de esa universidad, que yo digo que es la universidad de la vida y la que me sirvió a mí. Pero aparte de eso, él formó a muchos maestros, a muchas personas, más de un centenar de maestros de la construcción, de albañiles, de obreros, de ayudantes de construcción, de oficiales. Por eso es el maestro de maestros, porque fue un hombre que se dedicó sin egoísmo a enseñar a sus obreros, a enseñar a sus albañiles. Alrededor de él pasaron centenares, como decía, de personas aprendiendo a construir lo que yo digo el patrimonio urbanístico y arquitectónico de Chachagüí, en el sector veraniego de Chachagüí, el sector más importante. Permanecieron en algunas épocas entre 30 y 40 obreros. Fue como profesional, como maestro de maestros, un gran administrador, un gran jefe, un gran gerente, porque gerenció, como les digo, más de 40 hombres. Aspectos importantes que destacarle, que mantuvo a su gente hasta el final, hasta que él pudo enseñarles y pudo entregarles, digamos, con su trabajo, con sus hechos, la credencial, el título de albañiles y de maestros constructores. Se han independizado, muchas personas de él se independizaron porque ya conocían, ya sabían su profesión, pero eso fue gracias a esas aulas que él manejó, a esas enseñanzas, a esos conocimientos. Constructor del patrimonio, como decía, y de un patrimonio importante, los centros veraniegos, los paradores turísticos, como ya habíamos dicho, parte de las piscinas de Confamiliar, el primer parador turístico, el balneario Acapulco. Después se ayudó a construir el parador turístico Cova Negra. De las obras de los sitios públicos, obras privadas, yo diría que él es el constructor de la zona veraniega y la zona más importante de Chachagüí, de las grandes mansiones, de los grandes chalets que tienen gran parte de habitantes de Pasto y que puede describirlos. Está, por ejemplo, le construyó la finca a Javier Benavides Erazo, grande comerciante de Pasto. Parte de algunas obras le hizo a José Ávila Vélez de Ferretería Argentina. La finca de Eduardo Patiño de Dupar. Construyó fincas a los Navarretes,
finca que construyó también a los médicos Unigarro, al médico Diomedes Humberto Portilla. Obras importantes también que se construyó como a Cambiautos, obras que construyó al propietario de Casa Eléctrica, Juan Carlos Estrada. Tantos y tantos ricos, poderosos de Pasto que utilizaron sus humildes servicios. Y fue un hombre que entregó su vida por esas obras, desde el diseño, así sea artesanal, pero lo hizo con mucho profesionalismo, con mucha capacidad. Y de eso nos sentimos orgullosos porque es el constructor de ese patrimonio urbanístico, cultural y arquitectónico que tiene Chachagüí, y el cual lo disfrutan muchos habitantes de la ciudad de Pasto. Especializado, digo yo, fue un profesional especializado en una de las ramas tal vez más difíciles para la ingeniería, las obras hidráulicas, la construcción de las piscinas. Tiene alrededor de más de 400 piscinas construidas aquí en el municipio de Chachagüí, y eso le permitió a él tener una imagen, una trayectoria que empresas multinacionales, como por ejemplo Eduardo Ospina o Edospina, que ahora es una multinacional, utilizó los servicios de él y aprendió con él en la parte del mantenimiento, el montaje de equipos de tratamiento. Eso ha dado, digamos, como la vuelta al municipio, a Nariño, a Colombia y al mundo, porque Edospina es una multinacional que funciona en todo el mundo y él fue uno de los pioneros aquí en el departamento de Nariño. Esa es como la faceta profesional de él, ¿no? Que hasta el final luchó, desde su cama hasta el último día que iba a morir, quería trabajar, porque amó su profesión, la amó incansablemente, y eso es lo que se puede hablar de esa faceta. Como hombre de sociedad, yo puedo decir que excelente también. Se vinculó en muchos aspectos. En obras sociales, puedo decir yo, porque desde que llegó a Chachagüí hace más de 40 años, como era el maestro de maestros, el primer maestro que llegaba a Chachagüí, la gente empezó a buscarlo para que le colabore desinteresadamente a cómo podía remodelar su casita en ese tiempo, su choza, su casita de bareque, de adobe, a cómo él podía cambiar el techo. Y él era el invitado de honor, porque la gente empezó a remodelar sus techos, sus casitas de bareque, y allí estaba el maestro Villota, en medio de la pobreza de la gente, ayudándoles a solucionar problemas constructivos, ayudándoles a levantar sus ranchos. Ese fue el hombre social, el hombre que dedicó su vida también a la parte social, a entregar parte de su profesión, de su capacidad a la gente que necesitaba. Y siempre fue así, estuvo alrededor de la gente que necesitaba, caritativo, bondadoso, generoso, nunca le cerró la puerta a nadie, siempre estuvo allí hasta el final. Y esas son las tres facetas que yo describo del maestro Villota, del maestro de maestros, como yo le digo. Yo diría que como docente formó, yo sí pongo alrededor de unos 800 profesionales, maestros constructores de Chachagüí. Hoy la gran mayoría se defienden y se definen solos, siguen construyendo obras, fincas de descanso, piscinas, vivienda. Como ingeniero, yo puedo decir que fue un ingeniero, porque sin tener un título de ingeniero abrió caminos, abrió vías de acceso, siempre con el amor a su profesión. Ese es el maestro Villota, ese fue el maestro Villota, pero lo seguimos llevando en el corazón.
le seguimos queriendo, respetando, y Él va a estar con nosotros. Deja una familia, yo diría que formada, deja una familia numerosa, si se puede decir, pero que siempre reinó el amor, reinó la paz, la concordia, y ese es el gran legado que deja hoy. Yo digo, paz en la tumba. Se fue el maestro Villota, maestro de maestros, dejando grandes obras, no solo estructurales, sino obras grandes en la vida de todos los que lo rodearon. Se fue, dejando huellas marcadas en nuestro municipio y en todos los corazones que sintieron amor, respeto y admiración por el maestro pionero de la construcción en Chachagüí. Paz en su tumba.